Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 3, donde veremos las diferentes biomoléculas orgánicas. En este caso, vamos a analizar las biomoléculas de una por una, viendo sus propiedades, sus características, etcétera, ¿va? Entonces, empezamos primero con un pequeño repaso de los bioelementos. Recuerdan que los bioelementos son estos elementos químicos que van a constituir a todos los seres vivos. Dentro de los elementos que conocemos en la tabla periódica, aproximadamente 100 existen en la naturaleza, ¿va? De estos, unos 70 se van a encontrar en los seres vivos y de estos 70, solo 22 se encuentran en una abundancia más o menos grande y cumplen alguna función. Como recordamos, existe una clasificación para los bioelementos. Estos los podemos clasificar en primarios, secundarios y oligoelementos, en donde los primarios siempre los vamos a encontrar con el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Por qué? Porque estos son los que tienen mayor abundancia en los organismos. Aproximadamente es el 96% del total de los organismos. Hay unos que son los bioelementos secundarios y los oligoelementos. En los secundarios a veces vamos a encontrar alguno que está en los oligoelementos y algunos de los que están en los secundarios luego los vamos a encontrar en los oligoelementos. Es decir, van a estar mezclados dependiendo del autor por la importancia que les está dando. Pero generalmente los que se encuentran casi siempre en todas la literatura son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro, ¿va? En los secundarios. Y ya en los oligoelementos puede variar, pero aquí encontramos al hierro, al cobre, al zinc, al cobalto, etcétera, 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 ¿va? Hay otra clasificación que también se puede hacer en los bioelementos y también oligoelementos, es decir, los bioelementos primarios y secundarios, y en los oligoelementos los pueden separar entre los que son indispensables y los que son variables. Es decir, aquellos que no necesitamos forzosamente para que se puedan llevar a cabo todos los procesos, y otros variables que, bueno, la célula encuentra otras maneras, ¿verdad? Estos bioelementos ya hemos dicho que sirven para formar las biomoléculas, y las biomoléculas son los constituyentes de todos los seres vivos. Las biomoléculas las podemos organizar o separar en inorgánicas y orgánicas. En las inorgánicas vamos a encontrar el agua y las sales minerales, y en las orgánicas vamos a encontrar glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿va? Vamos a ver nada más rapidito lo que son las moléculas inorgánicas. Entre estos vamos a encontrar el H2O. Este compuesto importantísimo para todos los seres vivos constituye aproximadamente el 60 al 95% de los organismos, de todos los que conocemos, y es indispensable para las funciones vitales de la célula. Nosotros somos aproximadamente 3/4 partes de agua, entonces es muy importante esta molécula en nosotros, ¿va? Otros son las sales inorgánicas o moléculas inorgánicas. Bueno, las sales inorgánicas insolubles en estado sólido se utilizan para formar estructuras sólidas que van a tener diferentes funciones, entre ellas protección y sostén, ¿va? Para algunos insectos o otros organismos van a formar caparazones, esqueletos internos, en algunos invertebrados marinos, huesos, dientes, invertebrados, paredes celulares, etcétera, ¿va? Y tenemos estas moléculas orgánicas, los electrolitos o iones, que también los conocemos así, pues son minerales, ¿verdad? Que tienen cierta carga eléctrica y cumplen alguna función vital. Y ya habíamos visto que pueden variar, es decir, pueden ser distintos como los clasifiquemos. Hablando ya de las biomoléculas, estas también las podemos llamar macromoléculas, si se acuerdan, ¿verdad? Súper sencillo, esto ya lo habíamos visto, no hay como por qué asustarse. Las biomoléculas se van a basar en una combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el fósforo y el azufre, que son los primarios, ¿verdad? Hay 4 tipos, que no se les olvide esto: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y vamos a empezar analizando los carbohidratos, es decir, los glúcidos.
Los glúcidos son compuestos de origen ternario, es decir, están formados por 3 bioelementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenemos otros nombres para estos carbohidratos, se conocen también como hidratos de carbono, osas y glúcidos. ¿Sí? Los carbohidratos son solubles en agua. Su fórmula general es CH2O y todos los carbohidratos tienen un origen común, es decir, todos ellos empiezan en la fotosíntesis, que es donde los vamos a analizar. La estructura de la glucosa en este ejemplo, que es un carbohidrato, pues sería esta forma. La vamos a ver en dos formas distintas, ya sea en forma lineal o en forma cíclica, dependiendo de lo que estemos analizando. Pero lo que quiero que les quede claro es que esta forma y esta forma es exactamente igual, ¿sí? Aquí tenemos la estructura de nuestro carbohidrato, en este caso, la glucosa. Tiene diferentes funciones. Tiene funciones energéticas, función energética, es decir, cuántas calorías nos va a aportar esta molécula. En este caso, sabemos que es aproximadamente, vamos a hacer redondos con los números, ¿verdad? Para que no se me vayan a confundir. Ya después les digo cuánto es el equivalente exacto, pero ahorita 1 gramo de carbohidratos les va a dar aproximadamente 4 kilocalorías. Es decir, pesen su pan que se están comiendo ahorita, el azúcar que le ponen a su café, y ya van a saber más o menos cuántas calorías se están aventando en ese panecito, en ese café. ¿Ok? Tiene diferentes funciones. Obviamente la función energética pues es importantísima, la vamos a necesitar para poder movernos, para poder producir ATP, para que las células puedan funcionar, para que las enzimas funcionen, para que haya división celular, para reparación de tejidos, etcétera, 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 etcétera. Como estructura, etcétera. Mil de cosas. En la función estructural encontramos dos tipos. Una es los carbohidratos como celulosa en los vegetales y otra es en los insectos o en algunos hongos en forma de quitina. ¿Va? Aquí tenemos estos ejemplos. Vamos a ver si podemos hacer un pequeño zoom por aquí. Aquí tenemos la celulosa. Se ve muy fea esta foto, pero con que se entienda está bien. Es decir, la glucosa nos va a formar esta estructura llamada celulosa. La celulosa se va a ir compactando, juntando, ¿va? Para empezar a darle estructura. Aquí tenemos una celulosa amorfa, es decir, no tiene una forma definida. Después tenemos la hemicelulosa, que la hemicelulosa va a empezar a formar estas fibras, que es lo que vemos en las plantas, ¿verdad? Vemos puras fibras delgadas, ¿ok? Y dijimos que también lo podíamos encontrar en la quitina de algunos insectos. Es decir, lo vamos a encontrar como forma o formación del exoesqueleto de algunos artrópodos. Y aquí tenemos más o menos cómo es que funciona. Es decir, aquí se van alineando nuestras capas de quitina, de polímeros, que nos van a dar la estructura para nuestro exoesqueleto. ¿Qué más hace el carbohidrato? Bueno, sirve como función de reserva. Esto lo tenemos muy claro, ¿verdad? Y yo creo que es lo que más detestamos de los carbohidratos, a pesar de que nos encantan, la función de reserva. Es decir, tenemos que guardarla para producir energía en caso de que nos haga falta, ¿sí? ¿Y dónde la vamos a guardar principalmente? Pues en hígado, y la vamos a guardar también en músculo. ¿Cómo la vamos a guardar? Pues la vamos a guardar en forma de glucógeno. En los animales se guarda en forma de glucógeno, como lo vemos en esta pequeña imagen, ¿va? Entonces aquí, hígado y músculo es lo que hacen. ¿Y qué otra? ¿Quién más lo va a usar en función de reserva? Pues las plantas. ¿Cómo lo van a almacenar? En forma de almidón. Y aquí tenemos una deliciosa papa en el cereal, etcétera. Todo lo que contenga almidón, pues ya saben que son carbohidratos, es una forma de almacenamiento. Por aquí tomé estas pequeñas información que les he estado dando de una presentación por ahí del doctor Edgar Cota, se las recomiendo,
Cotamanía. Él nos habla también un poquito de carbohidratos. Nosotros lo vamos a ver a más profundidad, pero es muy interesante, explica muy bien, chequenlo también, por favor, su canal, Cotamanía. Como no dice mucho la edición, no les puedo poner aquí el canal como para que le den clic, pero pues ahí lo buscan, ¿va? Tiene videos muy interesantes, les van a gustar, síganlo en sus redes sociales, por ahí tiene también en Facebook, en YouTube y todo eso. Los carbohidratos los podemos clasificar, ¿va? Hay diferentes clasificaciones para los carbohidratos. Tenemos por la clasificación principal, la que todos conocemos, como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Es decir, qué tan grande está nuestro sacárido que estamos analizando, ¿va? Es decir, si es mono, oligo o poli. Ya sabemos que mono es uno, oligo algunos y poli muchos que van a estar unidos, ¿ok? Y estos monosacáridos también los podemos organizar por su grupo funcional, por el número de carbonos y por su estructura en los monosacáridos. Los oligosacáridos, pues aquí vamos a encontrar a los disacáridos, y en los polisacáridos vamos a encontrar los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos, ¿va? Aquí tenemos muy sencillo esto, es decir, este es un monosacárido. Nada más está uno, aquí, su estructura, es un monosacárido, una glucosa, ¿va? Una D-glucosa. Tenemos un disacárido en este ejemplo, es decir, tenemos aquí un monosacárido unido a otro monosacárido por este lado. Y tenemos los polisacáridos, es decir, un montón de carbohidratos aquí unidos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quién sabe? Necesitamos ver en qué se está utilizando, ¿va? Y bueno, estos monosacáridos, si los organizamos por su número de carbonos, los vamos a encontrar como triosas, es decir, aquellos que tienen 3 carbonos, y aquí podemos encontrar la dihidroxiacetona y el gliceraldehído, ¿va? También podemos encontrar las tetrosas, es decir, aquellas que tienen 4 carbonos. Ya dijimos que osas era para referirnos a monosacáridos, ¿verdad? A sacáridos, ¿verdad? A carbohidratos. Es decir, aquí viendo esto ya sabemos de qué estamos hablando. Tetrosas, encontramos a la eritrosa y a la eritrulosa. Y tienen aquí sus osas. Osa también. Encontramos las pentosas, que esas las vamos a analizar ahorita y cuando veamos ácidos nucleicos. Pero bueno, las pentosas nos las vamos a encontrar aquí. Tenemos la ribosa y la desoxirribosa. También podemos encontrar la ribosa. Pero la ribosa y desoxirribosa son aquellos que nos van a ayudar a formar el ADN y el ARN, ¿va? Pero eso lo vamos a ver un poquito después. También encontramos a las hexosas, donde encontramos la glucosa, galactosa, fructosa. Por ahí vamos a estar analizando varios. También los podemos catalogar por su estructura. Ya les dije que lo íbamos a ver de dos diferentes formas, ¿verdad? Ya sea su forma lineal y su forma cíclica. Aquí están invertidas. Pero bueno. Tiene su forma lineal y su forma cíclica. Y podemos ver que en realidad está formada exactamente igualito como nosotros lo vemos. Es decir, aquí tenemos, y esto les va a ayudar, COH, COH. Aquí está el primer carbono, ¿va? El primer carbono. Acá tenemos las estructuras. Entonces, tenemos que al final un CH2OH, y ¿qué tenemos acá al final? Un CH2OH. Es decir, va dando la vuelta. Es esta misma estructura, nada más la vamos acomodando. Después les voy a pasar un pequeño clip, un GIF, donde viene cómo se forman este tipo de estructuras. Y también las podemos catalogar por su grupo funcional. Es decir, si son del grupo aldosa o del grupo cetosa. Si su grupo funcional es un aldehído o si su grupo funcional es una acetona. Y yo creo que se están acordando de las clases que vieron en la prepa y están ahorita todos frustrados porque no saben, siempre escucharon grupo cetona, grupo aldehído, pero no saben de qué se estaba hablando, ¿va? Muy sencillo, muy sencillo. Si su molécula tiene un COH, pertenece al grupo aldehído, ¿va? En el primer carbono. Si su molécula tiene un
CO, aquí con su doble enlace, un CO en el segundo carbono, es del grupo cetona. ¿Ven qué fácil? Súper sencillo. ¿Cuál es otra diferencia? Bueno, aquí vemos que está el COH, así formándonos un pequeño triangulito. Y acá no lo vemos, acá tiene una estructura un poquito más compleja, ¿va? En este caso tiene esta estructura igual que la de acá. Pero lo que nos dice que es un grupo cetona es el CO que tiene ahí. Y tenemos diferentes aldosas y cetosas que ya iremos revisando, ¿sí? Pero es que esto es lo que quiero que les quede claro. La estructura química que van a tener los monosacáridos. Bueno, estas van a tener un carácter reductor. Químicamente pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Es decir, pueden ser uno o pueden ser otro. Ya dijimos que según el grupo funcional, pues vamos a ver si tienen un aldehído o tienen una cetona. ¿Y cómo los vamos a nombrar? Vamos a ponerle aldo más el número de carbonos más osa en el caso de que sean del grupo aldehído y ceto más el número de carbonos más la palabra osa o estas letras osa si tiene el grupo cetona, ceto, número de carbonos y osa. Y aquí un ejemplo. Aquí tenemos a la aldotriosa, es decir, pertenece al grupo aldehído, tiene 3 carbonos y estamos hablando de un carbohidrato. Y en este otro es cetotriosa, es decir, pertenece al grupo cetona, tiene 3 carbonos y también estamos hablando de un carbohidrato. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, más básicos. ¿Por qué? Bueno, están constituidos por una sola cadena, ya sea polihidroxialdehídica o polihidroxicetónica. Sabemos que los monosacáridos a partir de 7 carbonos se vuelven inestables, es decir, no los vamos a encontrar porque pues, no tienen una función, no pueden cumplir funciones. Esto ya lo habíamos dicho, se nombran añadiendo la terminación osa al número de carbonos. Su fórmula general es esta que vemos aquí, donde el CN, pues el número de carbonos, puede variar, ¿okay? Depende de lo que nos estemos refiriendo. Otra característica que tienen es que son blancos, dulces, o percibimos ese sabor dulce, son solubles en agua, se cristalizan y no son hidrolizables. El grupo carbonilo que tienen les va a dar cierta propiedad reductora. Y su función energética en algunos casos es estructural, ¿va? Esto de propiedades reductoras, si mal no recuerdo ya lo habíamos visto en la unidad número 1. ¿Ah? En la unidad número 1 ya por ahí lo revisamos. Chequenlo, chequen los videos, ya saben, aquí están todos en el canal y ahí los pueden ir checando. Tienen algunas propiedades físicas. Estos son sólidos cristalinos de color blanco, esto ya los habíamos dicho, y son solubles en agua. Y esta solubilidad se va a deber a que los radicales hidróxido, ¿va? El OH, cuando vean un OH ya sabemos que estamos hablando de un hidróxido. Un hidroxilo, perdón. Como los radicales hidrógeno van a presentar una polaridad. Esta polaridad va a ser elevada y va a establecer fuerzas de atracción eléctrica. Todo esto ya lo habíamos visto. Esto lo revisamos en la unidad número 1 y en la unidad número 2 cuando estamos viendo también algunas propiedades. ¿Ah? Entonces, esto va a hacer que en las moléculas de agua se vaya a disociar. ¿Se acuerdan de cuál era esa propiedad del agua? Espero que sí. ¿Va? Entonces, llegan las moléculas de agua y ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a tratar de disociar todas estas moléculas. ¿Ok? Tiene algunas propiedades químicas. Los glúcidos son capaces de oxidarse, es decir, pierden electrones frente a otras sustancias que al aceptarlos se van a reducir. Y esto se conoce como la reacción de Fehling. Ahí nada más la vamos a mencionar para que vean más o menos en qué consiste. Y es por eso que también se dice que los glúcidos tienen un carácter reductor. Otra propiedad de los glúcidos es la capacidad que tienen para asociarse con grupos amino, ¿va? Y aquí tenemos este pequeñito ejemplo.
Lo vamos a revisar todo esto del enlace N-glucosídico, los alfa, los beta, todo esto. ¿Va? Y esta es la reacción de Fehling, que era lo que les decía. ¿Va? Después la revisamos con calma. Ahora, vamos a pasar con el concepto de isomería. Esto es muy importante cuando estemos analizando moléculas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con algunas cositas que vamos a ver cuando analicemos proteínas. Recuerdan que ya habíamos analizado o ya habíamos visto lo que eran las isoformas. Bueno, eso también tiene que ver con esta parte de la isomería, ¿va? Y en cuanto al concepto de isomería, pues dos o más moléculas orgánicas que comparten la misma fórmula química molecular. Es decir, el número de átomos de cada clase va a ser el mismo. Pero lo que no comparten es la fórmula estructural, es decir, sus átomos se van a encontrar unidos de una manera diferente a como es una molécula comparada con otra. Sin embargo, el número de moléculas va a ser el mismo, los átomos van a ser iguales. Y hay diferentes tipos de isómeros. Tenemos isómeros de función, isómeros espaciales o estereoisómeros, y en estos tenemos los ópticos y los geométricos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con este tipo de cosas? ¿Va? Muy fácil. Cuando analizamos diferentes moléculas, ¿va? Diferentes moléculas, en este caso, aquí tenemos una molécula y aquí tenemos otra molécula, ¿va? ¿Qué es lo que hace diferente la etilamina de la dimetilamina? Vamos a contar muy despacito. ¿Cuántos carbonos vemos aquí? 1, 2, 1, 2, ¿va? Entonces tienen el mismo número de carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3, 6, 7. ¿Y aquí cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tienen un nitrógeno. Si se fijan aquí, el nitrógeno está en medio, formando enlaces con los dos carbonos y con el hidrógeno. Y aquí solo está formando, ¿sí?, enlaces con dos hidrógenos, en lugar de dos carbonos son dos hidrógenos, y con un carbono, es decir, esta parte también está al revés. ¿Ok? Este carbono sí está formando enlaces con tres hidrógenos, como sería este, pero este carbono nada más está formando enlaces con dos hidrógenos. Si se fijan, tienen el mismo número de átomos, pero la estructura es diferente. A esto me refiero con isomería. Cuando hablamos de isomería de función, quiere decir que son moléculas que tienen el mismo número de átomos, pero que la función que van a realizar puede ser distinta. Además, en estos isómeros de función, vamos a ver que existen diferentes grupos funcionales, ¿va? Las aldosas van a ser isómeros de las cetosas, pero van a contener el mismo número de átomos. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? Otra vez, podemos estar contando los hidrógenos, los oxígenos y ver que todo está exactamente igual. C3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 oxígenos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Va? Entonces tienen el mismo número de átomos, pero son diferentes. Aquí tenemos un gliceraldehído y aquí tenemos una dihidroxiacetona. Tenemos otro tipo de isomería. Esta se conoce como isomería espacial. Si dos compuestos comparten la misma fórmula estructural, pero la diferencia entre estos se va a deber a la posición relativa de estos átomos en un espacio, se dice que presentan isomería espacial o estereoisomería. ¿Y qué estamos hablando aquí? Ya nos enredamos todo, ¿verdad? No, tranquilos, está muy fácil. Esta se va a producir cuando
un monosacárido u otro compuesto, en este caso monosacáridos porque estamos hablando de carbohidratos, poseen algún carbono asimétrico. ¿Y qué es este carbono asimétrico? Bueno, el que va a tener los grupos funcionales o los grupos unidos van a ser distintos. Tenemos tres pequeñas clasificaciones para estos. Dos principales. Uno son los enantiómeros, es decir, tienen una imagen especular, pero no es superponible. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Puras palabras enredosas que uso, ¿verdad? No se preocupen, sencillito, sencillito. Imagen especular, ¿a qué le suena esto? Especular. A mí me suena como a espejo. Entonces, si estamos hablando de espejo, tiene que ser el reflejo de esta, ¿no? Es decir, esta molécula tiene que ser el reflejo de esta. Veamos si es cierto. CH3, CH3, hidrógeno, hidrógeno, hidróxilo, hidróxilo. Boro, boro, hidrógeno, 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 OH, OH, boro, boro, H, H, CH3. ¿Sí ven? Es como si lo estuviéramos viendo en un espejo y estuviera reflejada la imagen. Y los diastereoisómeros no son imágenes especulares, es decir, no están en espejo. ¿Por qué? Porque pueden diferir en la configuración de más de un carbono, es decir, estos carbonos van a ser asimétricos. Vamos a ver si es cierto. CH3, CH3. Aquí este, H, H, OH, OH. Ah, pues vamos igual. Pero aquí tenemos un H y aquí tenemos un boro, un bromo. Y acá está este lado. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Es decir, aquí no se refleja la imagen como tal. Esto lo convertiría en un diastereoisómero. ¿Va? Súper sencillo. Espero que hasta aquí no tengan ninguna duda. Que en realidad es muy sencillo lo que hemos estado viendo. No hay como por qué alterarse, enojarse. ¿Sí? Entonces, una disculpa, aquí le estaba diciendo boro, ¿verdad? Es bromo, pero hasta aquí espero que no haya dudas. Y hay un tercer tipo. Este es un tipo especial, pero pertenece también a los diastereoisómeros. Lo vamos a llamar epímero. Son llamados epímeros. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, también son diastereoisómeros, pero estos solamente tienen un carbono asimétrico. Todo lo demás es exactamente igual, ¿va? Lo vamos a ver como esto. Es decir, esta es la imagen de esta. Sin embargo, este de aquí es el que se puede ver como en espejo. El de arriba también es una imagen exacta de este. Este de acá abajo también. Pero esta, que tiene este pequeño asterisco, es el que lo hace diferente. Entonces, cuando es solo uno, lo vamos a llamar epímero. Y cuando es más de uno, más de un carbono asimétrico, pues son los diastereoisómeros. ¿Va? Entonces, en resumen, enantiómeros son imágenes especulares. Diastereoisómeros no son imágenes especulares, pero es más de un carbono. Epímeros es un diastereoisómero, pero es solo un carbono el que está simétrico. Súper fácil. Y esto es lo que les decía en espejo. Es decir, si lo estamos viendo así, es un enantiómero. Pero no es superponible, ¿verdad? No es superponible. ¿A qué me refiero con superponible? Ustedes pongan su mano izquierda, estiren su mano y que esta mano esté viendo hacia ustedes, ¿verdad? Entonces pongan ahora su mano derecha y pónganla encima de la mano izquierda. Ya ven cómo no es superponible, es decir, no les queda igual. No es como que tuvieran dos manos izquierdas, ¿verdad? Pero si la ponen frente a frente, sus manos, como si aplaudieran, ahí podemos ver que nuestras manos son especulares una de otra. Bueno, esto mismo pasa con los enantiómeros, ¿va? Como si lo estuviéramos viendo en un espejo. Y aquí tenemos esto, una isomería especular. Es decir, se refleja en el espejo y como la vemos en un mundo al revés, ¿va? Los isómeros especulares, que ya les dije que se llaman enantiómeros, o isómeros quirales, también lo pueden encontrar en alguna literatura,
Van a ser moléculas que tienen grupos hidroxilo en sus carbonos asimétricos en posición opuesta, reflejo uno de la otra. Entonces, aquí tenemos la aldotetrosa y acá tenemos otra aldotetrosa. Sin embargo, una es D y otra es L. ¿Y qué quiere decir D y L? Bueno, esto lo vamos a ir revisando. Cuanto más carbonos asimétricos tenga la molécula, más tipo de isomería va a presentar. Pues es obvio, ¿verdad? Si tiene más carbonos, es más la posibilidad de que estos se acomoden en un orden distinto, por lo tanto, más tipos de isomería habrá. El número de isómeros será 2 a la n, donde n es el número de carbonos asimétricos que va a tener la molécula. Este es un ejemplo, una pentosa. Ya dijimos que una pentosa es aquella que puede o que tiene 5 carbonos, ¿va? ¿Qué posibilidad hay de que esta pentosa tenga carbonos asimétricos? Pues 3 de sus carbonos pueden ser asimétricos. Y de estos, ¿cuántos isómeros? Si tiene 3 carbonos que pueden ser asimétricos, ¿cuántas combinaciones hay que nos hace posible? Pues nos hace posibles 8 combinaciones distintas. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Y por qué solamente 3? Bueno, porque uno de ellos va a ser su grupo funcional. ¿Están de acuerdo? Uno de ellos tiene que ser su grupo funcional. Y el otro es el carbono que está también en el otro extremo. Es decir, este no es igual a ninguno de estos tres. Por lo tanto, estos tres son los únicos que pueden hacer combinaciones. ¿Ah? ¿Recuerdan que les había hecho lo de D y L? Bueno, aquí nos vamos a ver o vamos a analizar dónde está posicionado su grupo hidroxilo. Y esto nos va a decir hacia dónde tiene el giro la molécula, o sea, para dónde se proyecta, ¿va? Cuando el grupo hidroxilo de este carbono se encuentra hacia la derecha, vamos a decir que es una molécula D, es decir, es una molécula dextrógira. Es decir, también que va a girar en el mismo sentido que las agujas del reloj. Cuando el grupo se encuentra hacia la izquierda, ¿va? Cuando el grupo se encuentra hacia la izquierda, nos vamos a referir a que estamos hablando de una molécula levógira, o sea, L, y que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿va? Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, por favor, ya saben, dejen sus comentarios y a la brevedad se los respondo. Entonces, hasta aquí es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Ya saben, vean los videos, compártanlos con sus compañeros para que todo el mundo esté enterado, estemos en la misma sintonía. Si no han visto los otros o quieren repasar, aquí en el canal están todos los videos. Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy, ¿va? Muchas gracias, que tengan muy buen día, que la pasen muy bien. Bye.